Crónica de una muerte anunciada. Como bien dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande. La obra de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, es una verdadera joya literaria que te transporta a un pequeño pueblo donde sucede un asesinato que, a pesar de estar anunciado, nadie puede evitar. El autor logra capturar la esencia de un pueblo donde las relaciones interpersonales son complejas y las perspectivas de los personajes se entrelazan en una trama llena de amor, desamor, engaños, honor y muerte. Lo más sorprendente es que, aunque sepas desde el principio cómo terminará la historia, la manera en que García Márquez la narra te hace sentir como si estuvieras viviendo los acontecimientos en carne propia. Te aseguro que al leer este libro, sentirás que estás ahí, en el pueblo, observando cómo se van sucediendo los hechos que llevarán al fatídico desenlace. Así que no te pierdas de una de las mejores novelas del siglo XX y sumérgete en este relato con todos sus detalles y emociones. Capítulo 1. El día en que Santiago Nazar murió, no sabía que su vida estaba a punto de acabar. Había asistido a la boda de Ángela Vicario la noche anterior y, después de apenas dormir una hora, se levantó temprano con dolor de cabeza para recibir al obispo que llegaría en un buque. A pesar de la poca hora de sueño, se vistió con la misma camisa y pantalón de lino blanco que había usado en la boda. De no ser por la visita del obispo, habría llevado su vestido caqui y las botas de montar, que normalmente usaba para ir a la hacienda de ganado que había heredado. La muerte de su padre lo obligó a dejar los estudios y a dedicarse a la administración de la hacienda. La última imagen que su madre, Plácida Linero, tendría de él sería en su paso por el dormitorio buscando una aspirina para su dolor de cabeza. Esa mañana, Santiago salió de su casa por la puerta del frente, la cual normalmente estaba cerrada, pero fue allí donde los hombres que lo matarían lo esperaban. La hija de la cocinera, quien estaba interesada en Santiago, dejó la puerta abierta para que pudiera entrar rápidamente cuando llegaran los asesinos. Los gemelos Pedro y Pablo Vicario, hermanos de Ángela, esperaban a Santiago en el negocio de Clotilde para cometer el crimen. La hermana del narrador, Margot, lo invitó a desayunar e insistió en que se fueran juntos, lo que hizo pensar a Cristo Bedoya, amigo de Santiago, que ella sabía lo que iba a pasar y quería esconderlo en su casa. Santiago aceptó la invitación de Margot, pero antes de irse, dijo que se cambiaría de ropa. Mucha gente sabía que algo terrible iba a suceder esa mañana, y pronto todo el pueblo se enteró de que Ángela Vicario había sido devuelta a sus padres porque su esposo había descubierto que no era virgen. Santiago nunca tuvo la oportunidad de leer la carta que alguien había dejado debajo de la puerta con los motivos del asesinato. Fue asesinado por los Vicario en el negocio de Clotilde, mientras el obispo recién llegado se preparaba para oficiar una misa. En retrospectiva, es fácil ver todas las señales que indicaban que algo terrible iba a suceder. Pero en ese momento, nadie fue capaz de detener la tragedia que estaba por venir. La muerte de Santiago Nazar fue una lección amarga para todos los que lo conocieron y para el pueblo en su conjunto. Capítulo 2. Bayardo San Román, un hombre rico que recorría los pueblos en busca de esposa, encontró a Ángela y decidió que sería su esposa. Sin embargo, había rumores sobre él, que era marica, atractivo, raro, el diablo, y que ocultaba cosas. Se decía que había visto a Ángela en la plaza con su madre y decidió que se casaría con ella, aunque otras versiones afirmaban que se conocieron en las fiestas patrias de octubre, donde Bayardo compró todos los números de una rifa para regalarle una ortofónica que se rifaba a Ángela. Al principio, la familia de Ángela no aceptó a Bayardo, pero cuando Pedro y Pablo fueron a devolverle la ortofónica, quedaron atrapados en sus encantos. Ángela era la menor y más bella de una familia con pocos recursos, y la familia estaba acostumbrada a que sus hijas se casaran y sufrieran. Bayardo llevó a su familia al pueblo para poner fin a las conjeturas y finalmente, la familia aceptó a Bayardo con gran alegría, pero Ángela no quería casarse con él porque, según ella, era demasiado hombre. A pesar de esto, la familia de Ángela le impuso la obligación de casarse con Bayardo, y según ellos, no tenían derecho a despreciar aquel premio del destino. Nadie se habría imaginado que Ángela no era virgen y solo necesitaba fingir su virginidad levantándose a la mañana con la mancha de honor en las sábanas. Durante la boda,
Bayardo ordenó que todos siguieran bailando y se llevó a la esposa aterrorizada a la casa que había comprado para ambos. Mientras tanto, Santiago Nazar, el narrador, Cristo Bedoya y otros muchachos seguían de fiesta. Los hermanos vicarios se detuvieron a beber con ellos, pero poco después, Bayardo San Román se presentó en la casa de Pura, su suegra, y devolvió a la esposa. Pura Vicario le dio una golpiza a Ángela y, cuando los gemelos volvieron a la casa, le exigieron a Ángela el nombre del hombre que había deshonrado a la familia. Santiago Nazar, respondió. La historia de Bayardo y Ángela es un relato triste y oscuro sobre las expectativas sociales, la opresión y el dolor emocional. Ángela fue forzada a casarse con un hombre que no quería y a mentir sobre su virginidad, mientras que Bayardo, un hombre enigmático y rico, fue rechazado en un primer momento pero luego aceptado con entusiasmo. La novela nos muestra la complejidad de las relaciones humanas y cómo la presión social puede afectar nuestras decisiones y acciones. Capítulo 3. Los gemelos estaban convencidos de su inocencia, a pesar de que habían matado a Santiago a conciencia. Para ellos, lo habían hecho por honor y no había nada malo en eso. Pero, como dijo el narrador, nunca hubo una muerte más anunciada. Desde que la hermana de los gemelos reveló el nombre de la víctima, todo el pueblo sabía lo que iba a pasar. Incluso, los gemelos fueron a afilar sus cuchillos al mercado de carnes, donde 22 personas escucharon su confesión, incluyendo a Faustino Santos, un carnicero amigo, que no hizo nada al respecto debido a la buena reputación de los hermanos. Los gemelos esperaron a Santiago en el negocio de Clotilde mientras bebían aguardiente, observando la casa de Plácida. Incluso le confesaron a Clotilde lo que iban a hacer y otras 12 personas se enteraron. A pesar de que Clotilde advirtió a su marido y envió a una mujer a contarle a Victoria Guzmán, nadie hizo nada para detener a los hermanos. Incluso el coronel Lázaro Aponte fue informado de las intenciones de los gemelos, pero en lugar de detenerlos, solo les quitó los cuchillos. Prácticamente todo el pueblo sabía lo que estaba a punto de suceder, pero nadie hizo nada al respecto. La noche de la boda, Santiago fue a ofrecer unas canciones en la casa de los recién casados sin saber que Bayardo había devuelto a la esposa unas horas antes. Incluso el padre Amador se enteró de lo que estaba por ocurrir, pero se olvidó de advertir a Plácida debido a la llegada del obispo. Pablo Vicario incluso le confesó al hermano del narrador lo que iban a hacer, pero ni siquiera él creyó que fuera verdad. Todo el pueblo sabía lo que iba a suceder, pero nadie actuó para detenerlo. La muerte de Santiago era, en cierta medida, inevitable. Capítulo 4. La autopsia que le realizaron a Santiago Nazar fue algo completamente lamentable. El médico encargado estaba ausente y nadie sabía qué hacer con el cuerpo para conservarlo refrigerado, así que le pidieron al padre Amador, quien tenía estudios de medicina, que realizara la autopsia. Sin las herramientas adecuadas y con la ayuda de un estudiante de medicina, llevaron a cabo la autopsia de manera inadecuada. El resultado fue espantoso. El padre Amador afirmó que fue como si hubiéramos vuelto a matarlo después de muerto. Se determinó que la muerte de Santiago se debió a múltiples heridas mortales, algunas en el estómago, una en el páncreas, otras en el hígado y el intestino. El cuerpo fue devuelto en pésimas condiciones, por lo que debieron enterrarlo con urgencia. Los gemelos fueron encerrados y la familia Vicario huyó de Riohacha. Antes de marcharse, Pura Vicario visitó al padre Amador y le pidió que confesara a sus hijos. Aunque ellos afirmaban no tener nada de qué arrepentirse, la muerte de Santiago, especialmente su olor, los perseguía, tan pronto como comenzaban a dormir se volvían a cometer el crimen. Los años siguientes trajeron cambios significativos en la vida de los personajes. Prudencia Cote se casó con Pablo después de que éste saliera de la cárcel. Pedro, por su parte, regresó al ejército una vez que recuperó la libertad. Sin embargo, todo el pueblo coincidía en que la verdadera víctima era Bayardo, quien había quedado sin esposa y sin honor. Al día siguiente de la boda, enviaron un patrullero a su casa y lo encontraron inconsciente. Su familia lo buscó y se marchó del pueblo para siempre. Después de algunos años, el narrador le pidió a Ángela que le dijera la verdad acerca del hombre que le quitó la virginidad, pero ella afirmó que había sido Santiago.
Además, Ángela confesó que después de que Bayardo la dejara en la casa de sus padres, comenzó a pensar en él y, después de un tiempo, se dio cuenta de que estaba locamente enamorada de él. Durante los siguientes 17 años, ella le envió cartas, pero nunca recibió respuesta. Hasta que, un día, Bayardo apareció en su casa con una maleta llena de ropa y otra con todas las cartas sin abrir que ella le había enviado. La historia de Crónica de una muerte anunciada nos muestra cómo una sola acción puede tener consecuencias impredecibles y cómo, en ocasiones, las cosas no son lo que parecen. Es una reflexión sobre la culpa, el arrepentimiento y el perdón, temas que, aunque difíciles, son importantes para nuestra vida cotidiana. Capítulo 5. Los intentos de los gemelos de detener la muerte de Santiago eran vagos y sus intenciones eran públicas, sin embargo, nadie pudo impedir su trágico destino. Muchas personas prestaron declaración, lo que llevó al juez a solicitar refuerzos para manejar la situación. Santiago era muy querido en su pueblo, por lo que su muerte se convirtió en un tema de discusión durante años. El narrador especuló que los gemelos habían hecho públicas sus intenciones con la esperanza de que alguien los detuviera. Pero, según Clotilde, los gemelos tenían una carga sobre sus hombros de la cual necesitaban liberarse. Así que se encargaron de que Yamil, un antiguo amigo del padre de Santiago, se enterara de sus planes. Yamil, a su vez, informó a Cristo Bedoya lo que sucedía, pero desafortunadamente, Bedoya no logró encontrar a Santiago a tiempo para salvarlo. Victoria Guzmán y su hija sabían de los planes de los gemelos, pero decidieron no advertir a Santiago. Cristo Bedoya tampoco tuvo el valor de decírselo a Plácida, la madre de Santiago. En cambio, se dirigió a la tienda de Clotilde, donde los gemelos le dijeron que avisara a Santiago que lo esperaban para matarlo. Durante su búsqueda de Santiago, Bedoya se topó con el coronel Aponte y le informó sobre los planes de los gemelos. El coronel prometió encargarse de la situación, pero lamentablemente, la demora de Bedoya para llegar a Santiago permitió que los gemelos lo interceptaran y lo acuchillaran frente a su propia casa. Santiago, aunque gravemente herido, logró caminar más de 100 metros hasta llegar a la puerta trasera de su casa, donde finalmente murió. Su madre ya estaba al tanto de la situación y había cerrado la puerta delantera para evitar que los vicarios pudieran entrar. La gente del pueblo trató de ayudar a Santiago, gritándole para que no tomara el camino que lo llevó a su trágico destino, pero el miedo y la confusión lo llevaron por el camino equivocado. Esta historia nos hace reflexionar sobre cómo, a veces, las personas pueden saber lo que está por venir y no hacer nada al respecto. Es triste ver cómo la falta de comunicación y la indecisión de las personas llevó a una tragedia evitable. A veces, debemos tener el coraje de actuar en situaciones difíciles y no esperar a que alguien más tome la iniciativa. Notas finales. La novela Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez es una historia apasionante e intrigante basada en un evento real. La trama se desarrolla en un pequeño pueblo donde nadie puede evitar la muerte de Santiago, un joven asesinado por los hermanos Vicario. La historia presenta una variedad de temas, incluyendo el amor, la opresión de la mujer, la pasividad colectiva y la religión, entre otros. El pueblo es pequeño y todos se conocen, lo que lleva a una serie de perspectivas y juicios contradictorios acerca de los hechos, los responsables y hasta del clima del día del asesinato. El narrador, un amigo del joven asesinado, se dedica a recopilar los testimonios de todos los implicados, ya sea directa o indirectamente, en el crimen para reconstruir la historia a partir de esos fragmentos. Esta narración es una mezcla del género periodístico, policial y realismo mágico. Es interesante destacar que, aunque muchos creen que Santiago no tuvo nada que ver con lo ocurrido, nunca se revela si fue el verdadero responsable de robarle la virginidad a Ángela. En la historia, los hermanos Vicario están convencidos de la culpa de Santiago, lo que los lleva a asesinarlo. La novela también trata temas importantes como la opresión de la mujer, ya que se revela que Ángela fue obligada a casarse con un hombre que no amaba, y la pasividad colectiva, ya que aunque muchos sabían lo que estaba por suceder, nadie hizo nada para evitarlo.